Decía Héctor la semana pasada algo sumamente interesante. Héctor nos planteaba la idea de estudiar Génesis, no desde el principio de todo, como que si no hubiera nada, sino desde la idea de la restauración de las cosas. Y a partir de hoy vamos a estar compartiendo, o ya comenzamos, mejor dicho, Héctor ya comenzó a compartir desde la semana pasada y hoy yo continúo. Yo asumí el reto que nos planteaba Héctor de pensar en Bereshit, en Génesis, como el hecho mismo de una restauración. Lo primero que hay que tener en cuenta con el tema de la restauración es esto. Miren lo primero que hay que tener en cuenta. Para restaurar algo, primero ese algo tuvo que haberse descompuesto. Si no se dañó, si no se destruyó, no me amerita un proceso de restauración. Ahora, a mí me gusta el tema de la restauración, porque cuando Héctor hablaba de la restauración, yo he visto muchas restauraciones automotrices. Una de las profesiones de Héctor o a otra cosa que se dedica aparte de enseñar la palabra es justamente a pintar carros, y le ha tocado restaurar carros, ¿verdad? El proceso de una restauración es muy largo. Primero es eso, es un proceso. No es algo que se da de ya para allá. Los procesos llevan tiempo. Cuando se va a restaurar una pieza o un carro, hay que desarmarlo totalmente. Hay que quitarle todas las gomas, pelarle toda la pintura, quitar las piezas viejas, después venirse armando todo desde cero. Es más, se deja eso prácticamente en el chasis pelado. Y después se comienza el proceso de fondeados, de pintura, de reemplazo de nuevas piezas, hasta que se llega a la restauración final. Algo curioso que yo quiero compartirles acerca de la restauración es que para iniciar el proceso de restauración no es vinculante saber los motivos que dieron paso al caos. Cuando tú quieres restaurar algo, a ti no te importa por qué se dañó. Lo que nos importa es restaurarlo. ¿Sabes? Es peligroso cuando tú te acercas a alguien y necesitas ser restaurado y esa persona intenta hurgar en las cosas que dieron paso al caos. Cuídate de eso. Porque el proceso, escucha esto, para iniciar el proceso de restauración no es vinculante saber los motivos que dieron origen al caos. Utilizaba dos frases que el hermano Héctor la semana pasada decía: Tohu Babohu, y la tierra estaba desordenada y vacía. Encontré en otra versión la expresión: la tierra era un total caos. Las tinieblas cubrían los abismos y el espíritu de Elohim iba y venía sobre la superficie de las aguas. Es curioso esto. A mí me causa curiosidad. Me causa curiosidad saber que en medio de palabras como caos total y tinieblas, sobre las aguas andaba el Espíritu del Señor. Siempre me ha causado curiosidad ese hecho. De la manera que sea, Bereshit nos presenta este desafío. Un desafío. O sea, ¿cómo metes a nuestro Dios, que es un Dios de orden, en medio de tinieblas, en medio de caos? Y ahí está, pero él estaba aleteando, o su espíritu aleteaba, de alguna manera lo dice así una versión, sobre las aguas. Y esta semana nosotros tuvimos una conversación muy interesante. Tuvimos un tiempo, gracias al Señor, que se nos permitió, en el cual conversábamos con Jan, con Héctor y mi persona. No quizás coordinamos vernos, pero los tres nos vimos y hablábamos sobre esto, que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y hoy corresponde estudiar una parashá que se llama Noah. Y justamente cuando el mundo es destruido, a Noah o a Noé lo vamos a conseguir en un arca, y el arca en este sentido se parece mucho a esto, ¿verdad que sí? El mundo en total caos y el arca encima de ¿qué? Las aguas. De las aguas. El Espíritu de Dios encima de ¿qué?
de las aguas. ¿Qué representan las aguas? Las aguas representan la humanidad, limpieza, potencialidad de vida. En el agua hay vida, de ahí surge la vida. Ustedes saben que en la creación dice, y el Señor le habló a las aguas y le dijo, produzcan seres vivientes. Dice, y le habló a las aguas y de ahí salieron las aves de los cielos. ¿Se han dado cuenta que hay aves que vuelan, se meten en el agua y uno de ellos se ahogó? No, sacó un pez y voló y como si nada. Hay otras que tienen la potencialidad de ir volando, se posan, en el caso de los patos. Ahí nadan, se zambullen, dan vuelta y cuando ya se cansaron del agua, hay otras que tienen alas, pero no tienen la oportunidad de volar, los pingüinos, por ejemplo. Ahora, curiosamente, el espíritu, y hacemos una analogía, porque nos fuimos bien profundo, decíamos, en el principio, el espíritu del creador se movía sobre la faz de las aguas, y ahorita hice un movimiento como infinito. En el tiempo de Noah, estaba en el arca moviéndose sobre la faz de las aguas, preservando la vida. Eran 8 personas. Duró el agua 150 días sobre la tierra y duraron 40 días y 40 noches, el mismo tiempo que duró Moisés en el monte, ese mismo tiempo duró el diluvio, 40 días y 40 noches. Importante es, la tierra era un caos y utilizamos una expresión, la tierra estaba tohu va'abohu, estaba desordenada y vacía. Y planteábamos un desafío la semana pasada, decíamos que nuestra vida en muchas ocasiones se encuentra así, desordenada y vacía. Y de hecho en la aplicación práctica de la semana pasada decíamos, ¿en qué área de tu vida hay un vacío? ¿Qué área de tu vida necesita ser ordenada? Necesitamos orden, porque donde no hay orden impera el sencillo. Esto es Torah, mis amigos. Donde no hay orden impera el caos, donde no hay orden impera el desorden, y donde hay carencia de muchas cosas impera el vacío. Hace tiempo escuchaba acerca del vacío que muchas veces sentimos como personas, ¿no? Hay parejas, hay cónyuges que intentan llenar o intentan que uno de sus cónyuges llene ese vacío. Un ejemplo, yo tengo un vacío, estoy colocando un ejemplo, y espero de Rebeca tantas cosas para que ella llene mi vacío, pero nada de lo que ella hace llena mi vacío. Entonces comienza a ocurrir un exceso de demanda de mi parte hacia ella, y ella hace, y escuchamos a veces dentro de las parejas, es que nada de lo que yo te hago te hace feliz, y escuchamos eso como un vacío. Entonces allí hay un vacío. Ahora, importante es, tus vacíos como hombre o tus vacíos como mujer, mis vacíos como hombre, no los va a llenar mi esposa. Tus vacíos como mujer no los va a llenar tu esposa. Es más, sería injusto, y la Torah es justa, la Torah nos enseña los valores de la justicia. Sería injusto pretender que mi esposa llene mis carencias o que yo llene las carencias de ella. Porque el único que puede llenar todas nuestras carencias es nuestro Creador, nuestro Padre Creador. Más nadie. Es el único que va a llenar todas tus carencias. Entonces, de antemano te digo, nunca pongas sobre tu cónyuge ese peso, esas exigencias. ¿Por qué? Porque él no puede cargar con ese peso. Ahora, ¿tú sabes qué sí puedes hacer? Y eso lo puedes hacer tú y lo puedo hacer yo, trabajar en función de adquirir el orden y no tener vidas tohu vabohu, desordenadas ni vacías. Génesis, la restauración, así hemos querido llamar. Decía la semana pasada, y esto se lo mandé en una diapositiva, decía, el desorden y vacío son dos caras de una misma moneda que conducen a la destrucción. Una persona que sienta vacío y una persona que vive en desorden, aunque ella no quiera, va camino a la destrucción. Porque hay vacío, donde hay vacío no importa, hay dolor, hay resentimiento, hay rabia.
y todo lo que toque va a estar movido por el enojo, el resentimiento, la rabia, y todo eso conduce a la destrucción. Ahora, por el contrario, si el vacío y el desorden conducen a la destrucción, mírenlo de esta manera: el orden y la plenitud son los pilares para la restauración. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de ver a Génesis como una restauración. Estamos hablando que no puedes colocar tus vacíos en manos de otra persona para que ellos los llenen, porque nunca vas a tener una restauración como persona. Y estamos hablando y estamos diciendo que necesitamos orden, que necesitamos plenitud, para que estos sean los pilares de la restauración. Y les voy a decir algo a la gente que nos puede escuchar por este video: el orden, y a los que están presentes, el orden no lo da una religión. La religión no transmite orden, o por lo menos no el orden divino, porque las religiones suministran un orden humano. Héctor, en medio de explicar sus letras hoy, habló de dogmas, y las religiones llenan a los hombres de dogmas, pero no del orden divino. Ahora, cuando entiendes que el único que llena tus carencias es el creador del cielo y de la tierra, cuando entiendes eso, y que su ley, su Torah, sus instrucciones llegan a tu vida con la intención de darte orden, te aseguro que vas a conseguir orden y plenitud, y que puedes tener una vida restaurada. Eso te lo aseguro. Te lo aseguro no como un testimonio de que escuché de otro. No, te lo aseguro como un testimonio personal. Así de sencillo. Hemos venido hace algunos años estudiando las instrucciones divinas. Hemos venido hace algunos años trayendo el orden correcto de nuestro Padre Celestial, y estamos viendo que ocurren cosas distintas. Nos sentimos plenos, estamos llenos, estamos felices. No significa que no tengamos problemas. Sí, los problemas siguen y la vida continúa, pero entendemos que quien llena nuestros vacíos es nuestro Padre Celestial. Entonces, el orden y la plenitud son los pilares para la restauración. Hoy nos corresponde hablar acerca de un hombre maravilloso, un hombre que vivió en un mundo corrupto, y cualquier cosa que yo diga se puede parecer a la realidad que tú y yo vivimos. Noé o Noah es un personaje único en un mundo lleno de corrupción. Eso es Noé. Cuando lees la historia, capítulo 6 del libro de Bereshit o del libro de Génesis, te vas a dar cuenta de que Noah vivió en un mundo lleno de violencia. Y de hecho, hay referencias, hay como por lo menos 3 referencias bíblicas acerca de los días de Noah o los días de Noé. Aquí tengo más o menos algunas. Mateo 24, 38 y 37. Dice así: esto lo dice Yeshua acerca de los días de Noah. Dice: la venida del Hijo del Hombre será como en días de Noah. Porque, y aquí describen cómo eran los días, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Arca en hebreo es Tebá. Así como Noé entró en la Tebá, a Moisés también lo metieron en una Tebá, en una arquilla. Y se acuerdan que hacíamos la analogía hace un momento, que Noé se quedó 150 días, casi medio año, dando vuelticas en esa arca, y a Moisés, cuando lo meten en el arca, también se quedó moviéndose, porque el espíritu del Creador se movía sobre la faz de las aguas. A ver, ¿qué otra referencia tenemos? En esta primera parte les voy a mostrar 2 referencias. Lucas también registra la expresión: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino un diluvio. Y esta expresión me llamó mucho la atención: los destruyó a todos.
vamos a estar hablando acerca de Noé. Vamos a estar hablando de ese diluvio. Vamos a estar hablando acerca de los 40 días de esa aguas de purificación. El mundo se había corrompido. Y esta pregunta es buena. ¿Qué ocurría en los días de Noé? Porque al menos hay 3 referencias. Así estaba el mundo. Corrupción. El mundo de Noé era un mundo lleno de ¿qué? De corrupción. La corrupción galopaba para adelante y para atrás en los días de Noé. El soborno, el quitarte lo que no es tuyo. Actos de corrupción. Nuestro mundo hoy está plagado de actos de corrupción. Y la corrupción a veces intenta penetrar en nuestros hogares, en nuestra vida. Basta con ver las redes sociales. Sobre todo eso, lo de la anarquía de la norma de identidad de género. Ajá. Entonces, eso es lo peor que hay. Claro. Y eso es lo que hay en ese momento. Tenemos defensas muchos de la identidad de género. Yo hoy me creo un dinosaurio Rex. ¿Qué es eso? Ajá. Hay gente que dice: yo no me creo varón, yo me creo hembra y acéptenme como. Entonces, eso es la corrupción del ser. ¿No? Eso sin hablar de todo lo que tiene que ver con el dinero. Hay gente que dice: el dinero lo corrompe todo. Bueno, el dinero está presente en todas partes. En todas partes. Gente hace desastres quitan vidas por dinero, gente secuestran por dinero, gente, emprenden guerras a nivel mundial solo por dinero, en propios actos de corrupción, con la intención pura de destruir a los demás. Eso eran por los días de Noé. poder. O por hambres de poder, días de mucha corrupción. Y esos días de corrupción estaban ligados a mucha violencia. Mucha violencia. Era un mundo por demás peligrosísimo. Y sabes, hablo de los días de Noé. Y comencemos a sacar esta cuentica. Esta cuentica es sencilla. Yeshua vino hace 2000 y pico de años. La Torá fue entregada a Moisés desde Moisés a Yeshua como 3500 años. Estamos hablando de más o menos 5000 y tantos años. Estamos hablando de hace 5000 años, de una cantidad de años atrás. Y ya los días de Noé eran días de mucha violencia. Corrupción, violencia. Y todo eso se traducía en muerte. Corrupción, violencia, muerte. Y a su vez, se le daba poca importancia, y estoy hablando de los días de Noé, a las instrucciones eternas, a la Torá, a lo que el Eterno decía. Porque se existía la Torá. Siempre ha existido, siempre ha habido instrucción. Claro. Siempre ha habido instrucción. Y nosotros vamos a ver eso cuando leamos, y se los invito, cuando ustedes lean por sus medios, el libro de Génesis y lleguen acerca de la vida o de la genealogía de este gran hombre que se llamó Noah, que su nombre significa reposo, descanso, tranquilidad. Y me encanta que estamos en Shabbat y tratamos de andar en esa onda del descanso, de la tranquilidad, de la paz, porque el nombre Noah traduce eso. Descanso. Ahora miren esto, miren el cuadro: violencia, odio, corrupción, violencia, muerte. Todo esto hacia este lado. Acá está la Torá. Ellos habían abandonado toda instrucción. Y eso generó ¿qué? Un diluvio. Y el único medio de salvación era el arca, era Noah. Fue una extinción. Era Noah. Yo he hablado con amigos que cuando observamos cómo está el mundo, ellos dicen: este mundo necesita un reseteo. Un reseteo, un iniciar de cero otra vez, es un reseteo. ¿Qué ocurrió en tiempos de Noé? La Escritura dice que se había corrompido toda carne, hasta los animales. Había una corrupción que había permeado a los animales. Ya no respetaban su género, sino que uno se apareaba con otro, con otro, con otro, con otro, con otro. ¡Epa! ¿Qué está ocurriendo aquí? Al punto tal que dice la historia
que a el Eterno le dolió mucho en su corazón y le pesó haber creado al hombre. Quiero hacerte una pregunta. ¿No te has encontrado alguna vez en la vida, óyeme la pregunta, ¿no te has encontrado alguna vez en la vida haciendo un favor a una persona que lo necesitaba y que tú hiciste hasta lo imposible y después esta persona te salió con unas trastadas horribles y tú dices, oye, me pesa, de verdad, me pesa el hecho de haberle realizado el favor, sí, haberlo ayudado, me pesa? A mí me ha ocurrido, uno se siente como defraudado. ¿Qué más se siente? Siente rabia porque tú eres humano. ¿Ah? Uno se siente como, se siente triste. Uno termina diciendo, no vale la pena ayudar a la gente. Y hasta resentimiento también le da, porque uno lo siente una y otra. Lo resiente varias veces. Entonces, fíjense, hago esta comparación y te invito a que reflexionemos en esto, en virtud de que la Escritura dice que al Eterno le había dolido en su corazón la creación del ser humano. Sí. Fíjense, en los días de Noé, la humanidad se sumió profundamente en tinieblas, que solo la justicia de Noé, y esta justicia está ligada a la instrucción divina, y la misericordia del Altísimo, hicieron que hasta hoy se preserve la raza humana. No tengo el número exacto, no te puedo decir, han transcurrido 5.000 tantos años, el número no lo tengo, pero sí te voy a decir algo. Hoy estás aquí, hoy estás allí sentado, de repente no sabes mucho acerca de Noé, pero hace 5.000 años su vida fue determinante para que tú y yo hoy estuviéramos aquí. Ese reseteo hizo que, y su justicia propiamente hizo posible que hoy estemos aquí, compartiendo la Torá, compartiendo la instrucción. ¿Te acuerdas que hay un mandamiento que dice que el Señor tiene misericordia hasta la generación número 1000 de los que le aman, pero aborrece a aquellos que desprecian sus mandamientos? Entonces, nosotros cuando hacemos lo que hizo Noah en su momento, bueno, sencillamente estamos extendiendo la misericordia del Altísimo en su máxima expresión. Miren, le había mostrado dos expresiones donde se encontraba la expresión, digamos, valga la redundancia, o dos versículos le mostré donde aparecía en los días de Noah. Isaías 54, 9. Esto dice el Señor: para mí es como en los días de Noah, cuando juré que las aguas del diluvio no volverán a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo ni reprenderte. Qué bonito texto el Señor le está dejando al pueblo de Israel. 54:9 del libro de Isaías. No me voy a enojar más contigo, no te voy a reprender más. Así como juré que no iba a volver a destruir el mundo con agua en los días de Noah. Ahora, no es un testimonio vivo, y esta es una de las aplicaciones prácticas. No es un testimonio vivo que en una sociedad corrupta podemos ser gente justa. Quiero que cuando te sientas triste por actos de injusticia de otros, y cuando tú hayas hecho el bien y el mal haya prevalecido y eso haya querido tirarte la autoestima por el piso, te acuerdes de Noé. ¿Por qué? Porque no es un testimonio vivo de que en una ciudad, una sociedad corrupta, podemos existir gente justa. Y ese es nuestro desafío. Entonces, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, era perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con él. ¿Sabes? Esto es un buen epitafio. ¿Sabes lo que es epitafio? ¿Qué es eso? Explícame, por favor. ¿Sabes lo que es epitafio? Epitafio, ustedes saben, las lápidas. Ajá. ¿Sí saben qué es una lápida, verdad? Sí, ¿cómo? Okay. Lo que se pone que está muerto, usualmente. Perfecto. Eso que se escribe, ese letrerito que se escribe allí se llama epitafio. ¿Cómo se llama, Enrique? Epitafio. Eso, muy bien. ¿Y qué se escribe ahí? El epitafio. El nombre, El nombre, cuándo nació, dónde murió.
Lo que vayan a poner, claro. Yo sé que yo no me puedo, pero yo sé lo que se escribe ahí. Ahora, tú sabes que un buen epitafio sería este. Un hombre justo, perfecto en sus contemporáneos, porque andaba con él. Además, adicional a esto, hay un testimonio escrito acerca de su integridad. Él dice, entre sus contemporáneos, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:5 dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó el diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Anota esta edad. Noé era una persona que predicaba la justicia Torah. Era un predicador de Torah. Y algo muy bueno tuvo que haber hecho Noé para que no solo él fuera salvado, sino 8 personas con él, su familia. O sea que había demostrado a la generación que le seguía la necesidad de conectarse a las instrucciones divinas. Pero me fui un poco más profundo acerca de Noé y hice una investigación con sus antepasados, y hoy les voy a hablar un poquito de eso también. Ahora, si les he dicho que número 1, había mucha violencia, había mucha corrupción, había muerte, se habían olvidado de la Torá, eso eran los días de Noé. Y era el único. Le puedo hacer, decía que hace un momento que Noé es el testimonio que en una sociedad corrupta podemos ser gente justa. Yo les digo una pregunta, les hago esta pregunta: ¿qué había de bueno en los días de Noé? ¿Qué había de bueno en los días de Noé? Absolutamente nada. Santiago dice absolutamente nada. ¿Qué crees tú que había de bueno en los días de Noé? ¿Qué crees, Margarita? Mauro. Absolutamente nada. ¿Qué había? Era por Noé era lo bueno de esa generación. Mire, Noé precisamente lo dijo Rebeca. Noé y la Torá. era lo bueno de esa. Sí, acuérdense que el diluvio plantea la idea de hacer un reseteo total, de iniciar de cero. Entonces, esto quiere decir que no cualquier persona hubiera podido acceder. Escuchen esto: el arca no fue elaborada para salvar a el número de salvación de personas eran 8. Las 8 que había. O sea, el arca fue diseñada para salvar a los animales. Porque la instrucción dice: haz un arca de tantas medidas, y le da las dimensiones, le dice, y ahí meterás parejas de animales limpios e impuros. De los limpios meterás 7 parejas, de los impuros meterás 2 parejas, o dos pares, o el par. ¿Cómo predicó la justicia Noé? O cómo comunicaba la justicia? A través de ser un justo. Eso es lo importante, las acciones de una gente justa. La gente diga: mira, ahora, de verdad que hay algo distinto en esa persona. Sí. Ahora, entonces, ¿qué era lo bueno de los tiempos de Noé? Noé. Nada más. Noé y su familia. De toda la genealogía agarré al menos 3. Este personaje, Enoc, en la genealogía de Noé está Enoc. Enoc significa consagrado. Una persona apartada. Enoc, escuchen esto: Enoc es del que la Biblia habla. 365 años vivió Enoc y desapareció porque Dios se lo llevó. Ese es el tatarabuelo. Enoc, este hombre que vivió enteramente consagrado a las instrucciones del Altísimo, engendró a este que se llama Matusalén, de uno que escuchamos que vivió muchos años. El hombre más longevo sobre la faz de la tierra se llamó Matusalén. Gracias. Ahora, hay otro elemento que se suma. Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días. Este hombre, al parecer, honraba ese mandamiento. Ajá. Honraba a quién? Este viejo. Si esto me engendró este, si no engendró Matusalén honró mucho a Enoc. Y se le prolongaron
los días en una sociedad altamente corrupta. Ahora, les doy otro dato importante. ¿Ustedes saben en qué año ocurrió el diluvio? Se los tengo, ese dato se los tengo. Dime cuál Para es. que lo anoten. El diluvio ocurrió en el año en que murió Matusalén. Ese año que él muere, ocurre el diluvio. ¿Saben? Cuando estudias la Torá y te das cuenta que, por ejemplo, cuando murió Miriam, se secó una fuente, que cuando murió Aarón, se escaseó otro milagro, otra cosa que ellos lo mantenían en el desierto. Te das cuenta que la meritocracia del justo activa la misericordia del Eterno. Y la misericordia del Eterno mantuvo el juicio porque su nombre significa dar todo juicio. Bastó que muriera, que se acabara la vida de este hombre para soltar el diluvio. Ahora, vean conmigo. Enoc engendró a Matusalén. ¿Bien? Matusalén engendró A Lamec. ¿Saben? Me puse a buscar información acerca de Lamec. De Lamec se cuentan muy pocas cosas. La Biblia habla de dos Lamec, uno de ellos que viene por la línea de Caín, pero este Lamec no viene por la línea de Caín, viene por la línea de Set, del tercer hijo de los que se registra bíblicamente, que son los hijos de Adán. Porque tuvo que haber De tenido un hombre justo. Adán, un hombre justo, Sem, un hombre justo. Toda esta línea es de hombres justos. ¿Se acuerdan? Decíamos hace un momento, cuando tocara un epitafio fuera bueno escribir esto. Caminó con Dios. O sea, de Noé se habla de que caminó con Dios. Del tatarabuelo de Noé no caminó, Dios se lo llevó, lo quitó de la tierra. Engendra Matusalén. En el año que él muere cae el diluvio. Este hombre engendró a Lamec. Aquí puse código 777. Ahora miren, ¿qué significa eso? Dijo Santiago, ¿qué significa el 77? Lo primero que puedo decirles es que el 7 es un número que tiene que ver con plenitud. Y decíamos que el orden y la plenitud son los dos pilares en el que reposa la restauración. Si alguien quiere restaurar su vida, necesita orden, pero necesita plenitud. Y pensando en este principio, yo decía, ¿cuándo estamos plenos? Por ejemplo, si nos comemos una buena comida y quedamos full, decimos que estamos plenos. Pero esa llenura no dura toda la vida. Ojalá. En este plano en el que estamos, la plenitud hay que vivirla alimentando. Y así es nuestra plenitud y nuestra comunión con el Padre. No significa porque hoy estamos así súper bendecidos, ya no tienes que orar más, ya no tienes que estudiar más. Ahora, si decimos que el número 7, atención aquí, significa plenitud, pero resulta que Lamec vivió 777 años. Yo dije, aquí se completó una plenitud. Buscaba información acerca del tipo. Su nombre no significa muchas cosas. Por un lado significa arrogante y por el otro significa poderoso. Pero yo veo que este era un tipo valiente. ¿Y qué me llama la atención de este hombre? Él dijo algo que me pareció maravilloso. Dijo, este niño nos dará descanso de nuestra tarea y penoso trabajo en esta tierra que el Señor maldijo. Él, Lamec, cuando agarra al niño que nace, hubo un rayo divino en su vida, porque lo vio y dijo, este chamo nos traerá descanso en nuestras tareas y penoso trabajo en la tierra. Dice, de modo que Lamec murió a los 777 años de edad. No se habla mucho de él, pero su número en la Torá es muy importante. Nos habla de una máxima plenitud. Lo importante es, los nombres son importantes. Y decíamos, Enoc significa consagrado, dijimos, ¿verdad? Decíamos que Matusalén significaba dar los juicios o longevo. Lamec significa tal vez valentía, sí, porque no hay mucha
información al respecto. Pero cuando tú unes estos nombres, puedes construir, con los nombres de ellos construyes esto. Una vida consagrada, como Enoc, bien, nos permite conocer los juicios de Dios y prolongar nuestro tiempo en la tierra, como Matusalén, logrando la plenitud que logró Lamec, siendo liberados del mal y alcanzando el descanso. Con esos nombres puedes construir. Eso es lo que significa cada uno de esos nombres. Entonces digo, una vida consagrada como Enoc nos permite conocer los juicios de Dios y prolongar nuestro tiempo en la tierra, logrando la plenitud, siendo liberados del mal y alcanzando el descanso. Bien, Noé y su familia, para responder a aquella pregunta que hacía, que qué era lo bueno o lo mejor, o qué era lo bueno de los tiempos de Noé, Noé y su familia eran lo mejor de su época. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque cultivaron el temor al eterno y las instrucciones de nuestro Creador. Por eso era lo mejor. Y aquí, aplicación, y ya vamos cerrando. Esta generación necesita que tú seas un justo, así como Noé, y que tu justicia esté basada en las leyes del Altísimo, no en tu propio criterio de lo que es justo. Y estas leyes del Altísimo son la Torá del Eterno, de Adonai. Bien, número 1. Entonces, ¿qué dice la aplicación? Esta generación necesita que tú seas un justo, así como Noé, y que tu justicia esté basada en las leyes del Altísimo. Esa es la aplicación número 1. Aplicación número 2. Orden y la plenitud son los pilares para la restauración. Y número 3. Te decía, para iniciar el proceso de restauración, no es vinculante saber los motivos que dieron paso al caos, pero sí es necesario cultivar el temor al Altísimo. Hoy estamos aquí por gente como Noé. Cuando yo decía que necesitaba que tú fueras uno como Noé, es porque necesitamos incrementar la justicia. Es necesario que esta semana revises tu vida y veas, tú te preguntes, ¿en qué cosas en mi vida no hay justicia? Y vayas poniéndote a derecho. Eso lo necesitamos. Revisa esta semana en qué cosas necesitas orden. Tal vez puedes comenzar ordenando tu cuarto. Tal vez puedes comenzar ordenando tu cuarto. Puedes ordenar tu casa. ¿Saben? Esto es un secreto. Como está tu ambiente exterior, eso habla mucho de cómo está tu ambiente interior. Te decía, así de sencillo. Por Es eso, un reflejo de lo que hay dentro de ti. Alguien decía, las cosas se parecen a su dueño. Las cosas se parecen a su dueño. Entonces, pregunta número 1, ¿en qué cosas necesito traer el orden? Yo estoy seguro que si yo le pregunto, ¿cuántos quieren tener la plenitud del Eterno? Todos vamos a levantar la mano. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto tú a hacer para mantener la plenitud, para atraer la plenitud del Señor? ¿Estás dispuesto a estudiar Torah? ¿Estás dispuesto a revisar cada una de las porciones que nos corresponden? ¿Estás dispuesto a asumir un compromiso en tu comportamiento con las relaciones o con relación a las exigencias que hay bíblicamente? ¿Saben? En la Torah, o mejor dicho, hay gente que dice que Dios no pide nada y te acepta como tú seas. Eso es una gran estafa en la fe. No podemos vivir ni creer más esa estafa. Porque si la Escritura no exige nada de mí, ¿para qué estudiar la Escritura? Ahora, si hay exigencias y yo tengo que conocerla, entonces sí debo estudiarla. Necesitamos convertirnos en los justos en medio de una sociedad llena de injusticia. Exacto. Y en este mundo lleno de justicia, si nosotros
mantenemos la justicia del Eterno, vamos a ser personas diferentes. Vamos a ser personas que cuando oren, el Eterno los escuche. Entonces necesitamos ser justos. Necesitamos ser personas que comprendan el mensaje del Señor. ¿Oramos? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos en este día, tú eres bueno. Y hemos compartido tu palabra, hemos intentado compartir algunos principios, Señor, para que tú nos ayudes a alcanzar tu plenitud. Señor, hoy hablamos de hombres consagrados a ti, como fue Enoc. Hoy hablamos de hombres como Matusalén, un hombre muy longevo. Hoy hablamos de un Lamec. Hoy hablamos de un Noé. Y todas estas cosas las traemos a nuestra mente para tener el testimonio presente de gente que vivió en justicia en medio de situaciones muy injustas, en medio de mundos muy injustos. Ayúdanos a ser los Noé de hoy, Señor, los que traigan descanso, los que traigan la plenitud. Ayúdanos a ser como Lamec, que tuvo la capacidad de ver en su hijo todas las bondades que tú traerías a este mundo a través de él. Y puedo agradecerte en esta noche por tus misericordias y porque Noé halló gracia delante de tus ojos. Esto quiere decir, Padre, que si somos justos, hallamos gracia delante de tus ojos. Que la gracia tuya va a venir delante de las personas que sean justas. Ayúdanos a ser justos. Permite que tengamos una semana extraordinaria, que tengamos una semana bendecida. Aleja el peligro de nosotros, aleja lo malo, Señor, y atrae a nosotros un torbellino de cosas buenas. Que podamos estar gozosos, que podamos estar felices y que siempre en nuestro corazón tengamos un Shabbat Shalom.